Muy buenas a todos. Os voy a dejar grabado este vídeo porque, bueno, últimamente estoy teniendo muchísimo trabajo, no estoy teniendo tiempo para ver prácticamente nada y no voy a tener tiempo para hacer un directo antes de irme de vacaciones, que me voy ya el viernes, pero sí que quería dejaros un vídeo grabado con algunas pinceladas de lo que he estado mirando últimamente y, bueno, por si alguien puede aprovechar el contenido. Como os decía, no he tenido tiempo de mirar muchas cosas últimamente, aunque sí que he hecho algunos trades. Como ya comenté, he cambiado Panoro por Vermilion y como contestaba en el Discord, no es que haya perdido confianza, sino simplemente que, bueno, Vermilion tiene opciones y además pagan muy bien. Ahora después os enseñaré un ejemplo de lo bien que pagan y al final a mí por lo menos me da muchísima versatilidad a la hora de gestionar la posición, pues ya veis, sea vendiendo puts, vendiendo calls, etcétera. Y luego, bueno, pues tiene la otra parte que es la de que tiene un plan de recompras del 10% de la empresa activo que entró en vigor el 6 de julio y luego que tiene gas en Europa, que al final yo soy muy alcista con el gas en Europa, especialmente de cara al siguiente invierno, pues es una manera de, oye, esta jugada además es algo que yo hago, no es la primera vez que la hago, y es que tú tienes una empresa que ha caído, pongamos un 30%, si tienes una empresa al lado que ha caído otro 30% y es más o menos la misma temática, pues el hecho de vender una y comprar otra, primero te permite apuntarte las pérdidas para compensar ganancias ese año. Pues si en mi caso yo tengo varias cosas que he vendido con ganancias y que si no me van a cobrar impuestos. Y por otro lado, pues eso, o sea, está, digamos, haciendo una posición equivalente, que en este caso yo le veo varias ventajas. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo mejor de Panor está por llegar. Ahora viene el dividendo de las acciones de Petronor. A finales de año seguramente hablarán sobre el dividendo que van a dar y luego van a crecer mucho. El petróleo, ahora también hablaremos de ello. Yo creo que va a seguir alto y cuando digo alto me refiero pues por encima de $90. Probablemente bastante tiempo. Entonces, bueno, estas empresas imprimen dinero a esos precios del barril. Entonces, bueno. Y aparte, yo creo que es una muy buena zona, esa zona de África para tener activos, ¿no? Pero bueno, ya os digo que hay que ser oportunista, tampoco hay que casarse con las compañías y en mi caso ya sabéis que intento ser activo y gestionar la cartera. Este año la verdad es que lo miraba justo antes, todavía sigo en positivo en más 2%, más 2,5, algo así. Bueno, la verdad es que está siendo durísimo aguantar el año, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay una parte de la bolsa y aún así, bueno, dando gracias, ¿no? Porque el precio a pagar por tener los retornos que tiene la bolsa, pues es aguantar la volatilidad y es aguantar, pues eso, en periodos bajistas o periodos en los que nuestras acciones van a caer y luego, bueno, posibles equivocaciones también que son normales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que contar con eso también. Es verdad que estos periodos son los más duros y es cuando menos te apetece y tal, pero bueno, yo os animo que son estos periodos donde realmente hay que enfocarse en aprender, en sacar cosas positivas y bueno, pues eh, la cartera, mirarla lo menos posible si no se va a comprar ni a vender y dedicarse a aprender aunque sea el momento en el que menos apetezca porque realmente aquí es donde se construye el carácter de un inversor, ¿no? A ver, es muy fácil cuando hay un mercado alcista y todo el mundo gana dinero en cualquier cosa, pues eso es fácil, ¿no? Pero realmente donde yo creo, donde se construye patrimonio de verdad es en estos mercados bajistas, entonces pues aquí es donde más tenemos que estar enfocados en aprender. Y bueno, pasamos a ver la presentación que os he preparado. Bueno, primero comentar la Special Situation, la situación especial de Teneco, que salió bien. Y bueno, daros aquí, lo comentamos en el canal de situaciones especiales, daros aquí algunos detalles de bueno, cómo fue la situación y qué conclusiones se pueden extraer de ella. Cuando yo la vi, en el Discord de Momentum ya la habían comentado, a mí me llegó por otras vías. La verdad es que en el Discord de Momentum están muy activos buscando ese tipo de oportunidades y hay algunas que de verdad han merecido la pena, ¿no? La Tender Offer que comentamos de Cumulus. En su día hicimos la situación especial de JKX, que era una empresa extractora de gas en Ucrania.
también dieron buenos rendimientos. Pues bueno, incluso en mercados bajistas como ahora hay que estar pendientes porque a veces salen ocasiones como esta, en la que se puede jugar una situación especial. Y en esta, la situación, vamos a ver, no estaba exenta del todo de riesgo, ¿vale? Pero os voy a contar cuál fue mi racionamiento. Justo el día que yo la vi fue precisamente, me parece que el 27 de junio, y es en el que la parte adquiriente, que es Apollo, que es un private equity enorme, había lanzado lanzó una tender offer para empezar a recomprar la deuda de Tenneco, ¿vale? Tenneco, perdonad que voy un poco caótico. Tenneco es una empresa que se dedica a hacer componentes para el sector automovilístico y bueno, en su día Apollo lanzó una OPA a $20 por acción, la cotización se fue casi a $20, pero luego como empezó a haber todo este tema de miedo de recesión, de no sé qué, y quedaban algunos flecos sueltos, bajaron bastante las acciones, llegaron a estar a 15, ¿vale? Y el tema es que se especulaba con que Apollo pudiera retirarse de la transacción, ¿vale? Había aquí dos cosas. Primero que podía retirarse de la transacción pagando 100 millones, lo cual para Apollo pues no es mucho dinero. Y la segunda, que estaba sujeta a la aprobación de un montón de reguladores y habían firmado que podían omitir la firma del regulador, me parece que era ucraniano, por todo este tema, ¿no? Pero bueno, que Apollo tenía como una especie de comodín por el que se podía salir, ¿vale? ¿Y dónde se ve toda esta información? Pues se ve buscando en la página web de Tenneco SEC Filings, ¿vale? La SEC es como la CNMV en Estados Unidos y ahí se va al proxy y el proxy son 300 y pico páginas, con lo cual, bueno, todo tiene su trabajo, pero bueno, al final se podía ver que Apollo estaba autorizado a empezar a ir recomprando la deuda. Y la cuestión aquí es que leyéndote esta historia, el proxy, pues lo primero que se podía ver es que el interés de Apollo empezó en marzo, que es lo que os he puesto aquí, en marzo de 2021, ¿vale? O sea que no es algo que sea de ya, ¿no? Apollo ya tenía mucho interés en esto y una de las razones en las que yo creo que tenía mucho interés es que solo refinanciando la deuda, solo reestructurando la deuda, ya podían liberar mucho capital, ¿vale? Si veis aquí, tenían deuda casi al 8%, otra al 5%, y yo creo que Apollo tiene mucho margen para refinanciar esta deuda. Entonces, puede que antes del 27 de junio estuviera un poco en el aire, pero cuando ya Apollo saca esto, de que va a de que hace una tender para empezar a recomprar la deuda, pues yo pensaba que era bastante, bastante más probable que, que salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo compré acciones aquí, lo comenté en el Discord del club, tampoco mucho porque había que ver aquí que, claro, que antes de la OPA, no sé si cotizaba a 12, 10, 12 más o menos dólares. Y encima en una situación económica global bastante mejor, por lo cual había que pensar, si al final Apolo se retira, el potencial es que esto se vaya a 8 o 9 dólares por acción. Yo compré a 17, 17 con algo, 17,6 o algo así. Entonces, es verdad que el riesgo era bastante alto, pues si hubiésemos medido eso como una potencial caída del 50% para un beneficio que era como del 10%, pues a priori no es muy interesante. ¿Qué es la otra parte que entra aquí? O sea, eso es la medida del impacto. La segunda que el riesgo es probabilidad por impacto, ¿no? Pues la medida del impacto es, en el caso malo te vas a un 50% de pérdida, en el caso bueno un 10% de ganancia. Pero la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad que Apolo se echa atrás después de haber estado tanto tiempo atrás de la compañía y después, justo después de haber lanzado el día 27 una tender por la deuda? Pues yo pensaba que baja, entonces la ecuación me salía bien. Bueno, perdonad que tuve un imprevisto ayer, que empecé a grabar el vídeo y tuve que cortar. Y nada, pues acabo de encontrar el momento para ponerme otra vez. Nada, sin terminar de comentar aquí que bueno, que salió una noticia como para la primera semana de julio o algo así, creo que fue, en la que parece que era JP Morgan, subía el precio objetivo a 20 porque decía que se iba a cerrar la tender o algo así, ¿no? Entonces las acciones ya empezaron a subir. Yo las mías me las quité a 18,90 y algo, más o menos, creo que me salía un 7%, suficiente para 2 semanas y para el tipo de operación, claro. Mantenerla ya hasta la tender es muy arriesgado porque ya te queda muy poco margen hasta el precio de la tender y sin embargo
te puedes comer un cisne negro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta salió bien y, bueno, pues una manera de poneros de ejemplo que incluso en mercados bajistas o tan convulsos como el actual, pues hay oportunidades interesantes. Bueno, hemos tenido una semana también bastante movida con tema de mergers, ¿vale? De combinación de compañías. Salió la noticia de que Kistos ofrecía comprar Serica Energy. Bueno, era de unir las dos empresas, ¿no? Pero bueno, con cierta prima. Y bueno, esto tenéis un vídeo que grabaron los chicos de Momentum, que está Gabriel, que está Dani Castrillejo también. Y bueno, ellos lo conocen la empresa mucho mejor que yo y dieron su opinión. Así que yo no tengo nada que añadir a eso. Yo sigo manteniendo mis acciones de Kistos y creo que las mantendremos mucho tiempo porque, bueno, eso es una empresa para tener y olvidarte totalmente de ella. El otro merger que han anunciado esta semana ha sido y este sí que se le han aprobado los boards de las dos empresas, el de Balco y Transglobe, que Transglobe es una empresa también petrolera, que tiene activos sobre todo en Egipto, aunque tiene algo en Canadá. Yo todavía no me la he podido mirar del todo bien, porque como os decía, estoy muy pillado y bueno, actualmente lo único que tengo en Balco son puts vendidas a 6, que no es mucho y entonces, bueno, pues tampoco me corre prisa porque, bueno, son agosto, yo supongo que entrarán, pero bueno, tampoco es una posición que va a ser muy grande, entonces, bueno, me lo iré mirando tranquilamente. Lo que sí que he oído, pues bueno, que Egipto ahora mismo no es una zona muy buena para estar y bueno, al final también se está pagando una prima del 30%, pero bueno, una cosa muy interesante cuando ocurren estas cosas, y yo sé que mucha gente la explotó, vamos, amigos míos la explotaron, y hay que hacerse las cuentas rápido de cuánto equivalen las acciones de una empresa a las de otra, porque se pueden hacer lo que se llama pair trades, ¿vale? Que es comprar una acción y ponerte corto en la otra, hasta que se cierre el gap, ¿vale? Entonces aquí creo que el día que lo anunciaron, pues hubo un gap más o menos de 7% o algo así que se cerró ese mismo día, con lo cual pues era hacerse más o menos un 7% con muy poco riesgo. Yo ya os digo que no hice nada y bueno, todavía no me he terminado de poner al día. Lo que sí que es verdad es que, como igual que en el caso de, porque esto es muy parecido a la de Kistos y Serica, la combinación de las dos compañías pues les va a dar un poco más liquidez, más músculo para poder hacer adquisiciones, etcétera. No es lo que yo esperaba de Balco, la verdad. Esperaba más verle recomprando acciones, pero bueno, ya os digo que lo tengo que investigar. A priori no me parece un desastre. Tampoco he escuchado la call, que sí que es verdad que me comentaron que en la call parecía que el management de Balco estaba un poco perdido. Pero bueno, tampoco creo que sea un desastre, ¿vale? Aquí lo importante es que los precios del petróleo se mantengan, como os decía, en un rango superior a $90 por barril. Y esta combinación pues estará a unas 2,5 veces free cash flow, lo cual pues es una locura, ¿vale? Además, Transglobe sí que paga bastante buen dividendo, ahora va a haber un dividendo interesante, entonces, bueno, pues tampoco me parece como para salir corriendo, ¿no? Tendré que estudiarlo, cuando lo tenga estudiado ya os haré un update, pero bueno, no parece un desastre. Otra cosa que no había comentado con vosotros es el tema de Alfamin, que no lo he metido aquí en las diapositivas, pero bueno, Alfamin sacó unos resultados preliminares en los que declaraban un dividendo de 3 céntimos por acción, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esto se supone que es semestral, con lo cual si mantienen este dividendo, pues a precios actuales estamos hablando de como un 8% de rentabilidad por dividendo. Y bueno, los resultados, pues fijaos que en un trimestre donde ya había caído el precio del estaño a unos 35.000 dólares por tonelada de media, pues ellos han conseguido hacer un EBITDA de 67 millones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el dividendo que van a dar son 30 millones, ¿no? Pues bueno, pues tienen 138 millones de dólares en caja neta, ya han pagado el superimpuesto y bueno, pues siguen teniendo mucho dinero para financiar la construcción de Mapama South, la segunda mina. Están explorando en Marús, que es lo que quieren que sea la tercera mina y bueno,
como ya sabréis, pues ya se ha paralizado el proceso de venta. Entiendo que porque no había ninguna oferta que realmente valorara la empresa como la valoran ellos, ¿no? Pues al final hay que pensar que de aquí a 2 años, pues Alphamin estará en posición de minar el 6-7% del estaño mundial, lo cual, pues bueno, tiene todo el potencial de exploración en la cordillera, lo cual, pues bueno, debería estar valorado eh, bastante más de lo que vale ahora, ¿no? Por supuesto, y esto es algo que es de siempre, pues bueno, el estaño, que ahora mismo está en unos $25.000 por tonelada, todavía $10.000 por tonelada por encima de todos los costes del AISC de Alphamin, o sea que todavía generando bastante buen margen. Pues bueno, es un metal que, como siempre hemos comentado, es un mercado muy pequeño y bueno, pues que responde también mucho a los ruidos de que haya de esto de que hay recesión, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final es un metal, como siempre hemos dicho, que es clave para la transición energética, que es clave para el desarrollo tecnológico y luego que simplemente el hecho de que ahora haya bajado el precio del estaño, pues al final lo que hace es agravar una crisis de oferta que cuando el mundo quiera, digamos, entre comillas, salir de la recesión, pues va a necesitar estaño y va a haber menos oferta porque este precio ya hace antieconómico para muchos productores minar, ¿no? Entonces, bueno, esta es una tesis de largo plazo, esta es de las acciones que a mí no me gustaría ver en la cuenta del broker, solo tenerlas ahí escondidas y mirar dentro de 5 años dónde está, porque yo pienso que valdrá bastante más. Pero bueno, ya sabéis que es una acción muy volátil, tiene también la pega de que está en el Congo, pero bueno, es verdad que viéndolo con perspectiva, pues oye, a lo mejor cuando se puso a 1,40 pues había que haber vendido, pero quién sabe, ¿no? Si quién sabía, esto es fácil de verlo ahora, pero quién sabía, ¿no? En cualquier caso, como os digo, para mí es una tesis de aquí a muchos años, pues ahora que ya no se va a vender, a desarrollar la mina y nada. ¿Qué más? Vamos a hablar de tanques, que era sobre todo de lo que os quería hablar hoy. Fijaos primero en la gráfica de abajo, esto es a cuánto están los time charter a un año para, para tanques, abajo es de producto, ¿vale? Recordad que hemos hablado aquí muchas veces de D'Amico y de Torm, ¿vale? Pues fijaos que los MR y los LR1 y LR2, fijaos la subida que llevan, los MR ya están prácticamente en $25.000 y los LR2 están en 30.000, ¿vale? Y los LR1 entre medias en 27.500. Estas son cifras muy interesantes porque además aquí no estás incluyendo la ventaja de ser eco ni la ventaja de tener Scrabble, ¿vale? Con lo cual, para un barco moderno, pues estos contratos pueden ser incluso más altos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, fijaos que la importancia que tiene esto es que primero podemos empezar ya a ver a estas empresas empezar a fijar algún contrato a un año, lo cual, pues bueno, te aseguras todo ese cash flow, bajas el riesgo, digamos, y por otro lado, no sé si recordáis que el valor de los barcos está directamente ligado con con estos charters, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues que va a aumentar el precio de los barcos, con lo cual, pues el NAV aumenta y al final esto debería recogerse en las cotizaciones, ¿no? Yo creo que a principios de agosto, cuando empecemos a ver a estas empresas presentar resultados, pues veremos subidas en las cotizaciones, ¿no? Estas semanas hemos tenido unas oportunidades brutales para mí personalmente en Torm, por ejemplo. Sabéis que yo cambié de D'Amico a Torm porque, bueno, al final Torm en este entorno va a ganar mucho dinero por los scraps que tiene, porque fijaos que tal y como está ahora el spread, la diferencia entre el combustible con bajo contenido en azufre y el combustible con alto contenido en azufre, lo que nos han dicho las compañías es que esta diferencia incluso ha llegado a tocar los $10.000 al día, en equivalencia puesto en rates, ¿no? Con lo cual, pues eso, si un barco sin scrubber está consiguiendo 25.000, un barco con scrubber está consiguiendo 35.000. Todo eso va directo al beneficio y todo eso es un dineral al final de año, ¿vale? Y además, Torm es una empresa que va a repartir todo el exceso de free cash flow a los accionistas, ¿no?
seguramente para el Q2 solo veamos un dividendo que sea superior a los 80 céntimos de dólar, ¿vale? Y bueno, pues esta semana pasada hemos podido comprar a 11 y pico, ¿no? Con lo cual, pues bastante absurdo, porque no sé si llegaremos a esos niveles, ¿no? Pero fácil que en los próximos 4 trimestres, si no pase nada raro, estemos hablando de seguramente, pues que puede ser unos $2 de dividendo por acción, que viene a ser como un 20%, ¿no? Y ya os he explicado mucho esta tesis, que al final, si hay recesión, pues puede que, oye, haya recesión fuerte y todo se vaya a la mierda, ¿no? Pero esta tesis yo creo que es más resistente, ¿no? Porque al final el mundo necesita combustibles, los inventarios están súper bajos y encima estando el gas como está, al final el mundo va a necesitar tirar de generadores de diésel este invierno, ¿no? Con lo cual, yo tengo bastante confianza aquí. Si pasamos a la gráfica de arriba, que esto es algo de lo que hemos hablado menos, esto es lo mismo para tanques de crudo, ¿vale? Aquí hablamos en su día bastante de Okeanis, que ha tocado máximos históricos esta semana. DHT también ha subido, estaba en 6 y pico. Bueno, a mí son empresas que me gustan mucho, creo que van a tener su recorrido, pero creo que han corrido más de lo que han corrido los rates. Fijaos que los time charters de VLCC todavía están aquí situados en unos $25.000 al día. Y bueno, es verdad que Okeanis, sobre todo, que tiene los barcos modernos y con scrubbers, debe estar haciendo probablemente 30 o 40 mil dólares al día con sus VLCCs. DHT algo menos, pero bueno, estará unos 25.000 seguramente debe estar haciendo. Entonces, pero yo creo que ha corrido más la cotización de lo que han corrido los rates. Igual me puedo estar equivocando y es verdad que yo ahora mismo lo que estoy viendo es una recuperación. Empiezo a ver brotes verdes, como diría el amigo Zapatero, en la recuperación de los tanques de petróleo, un poco por las mismas razones, ¿no?, que en producto. Entonces, bueno, pues DHT empieza a estar un poco más en precio, pues si es que ya no me acuerdo en cuánto cerró, pero si está en 6,20 o algo así, pues su NAV puede estar en 6,80 más o menos o algo así, puede que un poco más, porque ha subido el valor de los barcos, pero bueno, al final no hay tanto margen. Sí que es verdad que este NAV, cuando empiezan a subir los rates, irá subiendo, ¿vale? Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Y bueno, aunque son dos empresas que fijaos, DHT ha estado recomprando acciones recientemente, o sea, Okeanis repartirá un dividendo seguro, si no este trimestre el que viene, o sea, que son empresas que están muy centradas en los accionistas y creo que también a largo plazo lo van a hacer bien, ¿vale? A 2-3 años, lo único que, bueno, pues aquí de manera un poco más táctica, pues ya sabéis que yo intento también tener un poco una perspectiva más cortoplacista a veces con algunas cosas e intentar maximizar el beneficio. Entonces, fijaos, lo más representativo en la gráfica de arriba es dónde están los time charters de Aframax y Suezmax, que son los barcos más pequeñitos y son los que más están beneficiando de la deslocación de la guerra provocada por la guerra en Rusia, ¿no? Y bueno, sí es verdad que Okeanis tiene unos cuantos Suezmax, con lo cual ya se está beneficiando de esto, probablemente por eso haya subido tanto. Y hay otra empresa, una vieja conocida, que tiene Suezmax y Aframax y además tiene algún barco de producto. Y esta es Tiki Tankers, ¿vale? Os he traído aquí una tabla que yo creo que es bastante interesante de Clarkson, ¿vale? Esta es del día 10, con lo cual algunos precios han cambiado, ¿vale? Pero bueno, aquí sobre todo que podéis ver el market cap, el enterprise value, ¿vale? Para saber la deuda que tiene, el NAV, a cuánto están cotizando con respecto a ese NAV, el PER estimado, el LTV net es el loan to value, ¿vale? El porcentaje de deuda con respecto a los activos, etcétera. Y bueno, la rentabilidad por dividendo, todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, y luego aquí habla un poco, este VLCC Pricing Resale creo que es el equivalente de a cuánto estarían cotizando con respecto a un VLCC de 102 millones o algo así. O sea, si un VLCC, el resale, está en 102 millones, pues a cuánto estaría cotizando la empresa. O sea, cómo se el equivalente, ¿no?, de comprar la empresa puesto sobre un VLCC, ¿vale? Entonces,
os quería hablar de Tiki Tanques porque esto yo creo que ya lo he comentado en alguno de los podcasts que he salido. No sé si con Momentum o con algo parecido, algo así. Es que yo por norma general siempre prefiero flotas modernas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te equivocas en cuándo va a llegar el mercado alcista, por la ventaja de tener scrubbers y ser eco, las flotas modernas casi seguro que por lo menos van a quedar en break-even. Mientras el resto están perdiendo dinero, ¿vale? Con lo cual el resto pues pueden tener ampliaciones de capital, mientras que en una flota moderna es difícil, ¿vale? Entonces, por eso siempre he insistido tanto en DHT y Okeanis. Fijaos que el 2021, incluso el principio de 2022 ha sido históricamente el mercado más bajo de este tipo de barcos y sin embargo las dos pues han estado muy muy cerquita de break-even, ¿vale? Quemando muy poca caja o incluso sin quemarla. Mientras que el resto han perdido dinero. Y claro, cuando quemas caja, pues destruyes NAV, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay otra opción que es que cuando ya el mercado empieza a ser alcista, ahí la opción, yo creo que probablemente tenga más retorno, bueno, no es que creas que lo sé, lo que pasa es que bueno, aquí hay que tener cuidado de no equivocarse, es irse a flotas viejas, ¿vale? Y ahora voy a explicar por qué. Pero para mí el problema está más en las flotas de mediana edad, ¿vale? Pero bueno, también pueden ser interesantes en un mercado alcista. Entonces, si identificamos un mercado alcista, pues irse a flotas viejas y además que tengan deuda, pues ya es una bomba, ¿vale? A mí en eso soy un poco más conservador porque el tema de la deuda pues, se puede volver muy rápido en contra, pero bueno. Entonces, luego os voy a hablar un poco de Tiki Tankers. Fijaos que ahora mismo bueno, yo esta semana compré a 16 con... Uy, me paso diapositiva. A 16,7 me parece. Ahora creo que está cotizando a unos 17,7 o 17,8. Y su NAV, fijaos que está en 26, ¿vale? Con lo cual un descuento muy amplio sobre NAV, ¿vale? Tiene una deuda manejable que es del 34% loan to value, ¿vale? Y fijaos que ya nos vamos a una edad media de la flota de 13 años, de las más viejas que están aquí, ¿vale? Hay otra empresa asimilable, pero que yo creo que es más arriesgada, que es TNP, Sacos, ¿vale? Son griegos, han estado emitiendo acciones muy por debajo de NAV, todavía está más barata, pero bueno, es un poco bomba de relojería, ¿vale? Aunque bueno, pues puede estar bien para tradearla. Y bueno, ya que lo comento, aquí en Tiki-Takers yo no me voy a quedar mucho, ¿vale? Pues en el momento que le haga un 15 o un 20% saldré y hasta luego, ¿vale? O sea, de estas empresas tampoco hay que enamorarse ni quedarse mucho tiempo porque si se da la vuelta al mercado, pues ocurre el efecto contrario, ¿vale? Pues no sé. Yo creo que a lo mejor cotizando pues bueno, cotizando a 20, pues ya puede que ya la haya vendido, ¿vale? O sea, tampoco me va a quedar mucho. Y luego, bueno, pues aquí abajo están, a ver si puedo mover mi pantallita. No puedo, ¿vale? Pero bueno, a ver si la... Bueno, pues como sabéis, esta es la tercera vez que me pongo a grabar esto porque ayer cuando quité la parte de la webcam para que se viera la parte de abajo de la tabla, pues se quitó el sonido también, así que un desastre total de vídeo. Bueno, pues estaba contando de Product Tankers, la tabla de abajo, que como ya sabéis, mi favorito es Storm. Aquí hay uno de productos químicos que estuvo reunido Gabriel con ellos, que se llama Oddfield, que es muy, muy poco conocido y yo la verdad no he tenido tiempo de mirarlo, pero tiene muy buena pinta. Scorpio Tankers, sobre todo fijaos que yo ahora mismo creo que tal y como están los rates y las perspectivas que hay, todas estas compañías deberían cotizar a un múltiplo de una vez net asset value o cerca, ¿vale? Fijaos en Scorpio Tankers, aquí le dan un NAV de 33,3, yo creo que está más alto y en próximas publicaciones lo irán subiendo casi seguro. Pero bueno, está más ajustada. Pero fijaos que a Torm le dan casi $16 de NAV y como os decía, es eso, la semana pasada o hace 2 semanas estaban a 11 y pico, o sea que una cosa ridícula, tanto descuento con el dinero que están haciendo y con la política de retribución, ¿vale? Fijaos que aquí dan un dividend yield estimado para 2022 del 15%, que yo creo que se va a quedar corto, pero que aunque asumamos
Eso como bueno es que va a ser esa rentabilidad por dividendo este año, al siguiente y al siguiente. Con lo cual, pues oye, me parece que está muy barata y hay muy buenas perspectivas. Además, lo que os decía, pues bueno, siempre puede venir una recesión muy gorda y tirar al traste todo, pero es que el mundo necesita diésel y más cuando llegue el invierno. Entonces, bueno, yo soy bastante optimista con esto. Vamos a. Bueno, os he puesto aquí la flota de TK Tankers, ¿vale? Para que veáis un poco las edades de los barcos de los que estamos hablando, que hay alguno de 2007, de 2006, son barcos tirando antiguos, ¿vale? Es una mezcla sobre todo de Suezmax y Aframax, pero hay unos cuantos LR2 que también son una maravilla. Bueno, hay un VLCC, luego hay un FPSO, que es un Floating Production and Storage Offshore o algo así. Que bueno, que son barcos que se utilizan para extraer petróleo y almacenarlo en alta mar. Y un FSO, que es lo mismo. Ah, no, FPSO también es. Vale, pues lo mismo. Y luego todos los LR2, que son tanques de product y que son los que están haciendo unos raids también estratosféricos. ¿Vale? Y aquí, los que me lleváis siguiendo un tiempo, aquí en los vídeos del Club del Value ya he hablado varias veces de lo que es el New Build Parity, ¿vale? Que es esta línea azul, que lo que consiste es en trazar una depreciación lineal desde el precio de venta del astillero al precio de chatarra, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Pues como el mercado está flojito, si veis la curva es más baja que este New Build Parity. Sí, como ya comenté, si nos vamos a containers, la curva es simétrica con respecto a esta línea azul. Quiere decir que los barcos viejos valen mucho más. ¿Por qué? Pues porque ya están en el agua y con los charters que se están firmando, pues al final el valor actual es mucho más alto. ¿Vale? En cualquier caso, en los tanques, pues fijaos, lo que os traía, que aquí hay que ser un poco zorro, yo creo, porque salía el otro día la noticia esta de que TK Tankers vendió su Aframax más viejo, que tenía 17 años, por 24,75 millones. Por simplificar, 25, ¿vale? Fijaos en la gráfica de la derecha, la línea negra es el precio de los barcos que da Clarksons, ¿vale? Fijaos que si nos vamos a... Y esto es algo que ya os estaba comentando con Product, ¿vale? La última vez que os hablé de Product, que los brokers van retrasados con el valor de los barcos. Fijaos que si trazamos aquí la línea horizontal en 25, más o menos aquí donde intersecta con la línea roja, ¿vale? Que son los 17 años, pues vemos que prácticamente ya estamos en el New Build Parity. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que revisar el valor de todos los activos para el cálculo del NAV, ¿vale? O sea que la tabla de NAV que os he presentado antes está desfasada, ¿vale? Entonces, y especialmente en barcos viejos, pues vemos que aquí lo tenían por debajo de 20, o sea que más de un 20% de subida del valor de los activos, ¿vale? Con lo cual podemos estar hablando de un NAV de Tikitan que a lo mejor se acerca más a 30 que a 26, ¿vale? Y como os digo, pues eso cerró el viernes en 17,8. Entonces, bueno, pues casi un 50% de descuento cuando están haciendo mucho dinero, ¿vale? No es la mejor directiva, ya lo sabéis. La directiva de TK deja mucho que desear, pero bueno, no creo que merezcan un descuento tan bestia, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, pues esta es la típica jugada de intentar hacer un beneficio relativamente rápido y salirse. Que luego puede seguir subiendo mucho, sí, pero no es el tipo de compañías donde a mí me gusta estar, ¿vale? Yo, aunque no tenga miedo en meterme en cosas más especulativas y tal, pero en general siempre prefiero directivas, pues como las de Torm, ¿no? Muy buena flota, buena directiva y que pueda estar tranquilos de que no van a hacer nada raro con el capital y ya está, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí os traigo pues eso de la primera semana de julio, cómo cambiaron el valor de los activos, ¿vale? Y sobre todo lo que os quería enseñar es que en Suezmax y en Aframax, sobre todo, donde más se ha visto esta subida del valor de los activos es en barcos viejos. Y esto, pues bueno, es una demostración de lo que os decía, que las flotas modernas están muy bien porque ganan más con respecto a las viejas y porque están mucho más seguro,
pero no tienen esa misma revalorización tan fuerte, que es la que estamos viendo. Fijaos que los Aframax de 15 años en una semana se revalorizaron un 21%, lo cual es una locura. Y lo mismo con los MRs, ¿vale? Los MRs, los de 15 años, un 9,7%, ¿vale? Esto, pues bueno, es un poco más aplicable. Torm tiene alguno viejecito también y D'Amico también tiene alguno un poco más viejecito, pues esto también les aplica. Con lo cual, bueno, yo creo que vamos a ver subidas del NAV que se publica y deberíamos ver subidas de las cotizaciones. Bueno, simplemente aquí tampoco quería ahondar mucho, simplemente esto es de los resultados de Tiki Tank del primer trimestre, que primer trimestre, no, primer cuatrimestre. Primer trimestre, joder, que me lío con los quarters, ¿vale? Simplemente cuando publicaron, fijaos los rates que estaban consiguiendo, tenían ya más o menos la mitad del segundo quarter con rates de una media de $30.000 al día, que son más del doble de la media del Q1, ¿vale? Pensad en el apalancamiento operativo que tiene esta compañía, ¿vale? Todo ese exceso, ¿vale? Estos $15.000 al día de diferencia, ¿vale? Lo multiplicamos por los 90 días que tiene el quarter y lo multiplicamos por los 45 barcos, pues todo eso va a beneficios, ¿vale? Lo cual es por mucho dinero. Entonces, bueno, estamos ya en el Q3. En el Q3 no llevamos mucho, llevamos medio mes, pero bueno, siguen los rates muy fuertes y parece que están empezando a retomar. Con lo cual, pues bueno, yo creo que aquí puede haber una oportunidad y sobre todo si cae la cotización, porque ya sabéis que esto no sé si lo he comentado en la parte que nos ha borrado, lo comentaba aquí, ¿no? Pero este tipo de inversiones hay que entender que son cíclicas, son más volátiles y tienen más beta que el mercado. Entonces, si el SP cae un 2, Tiki Tanker seguramente vaya a caer un 5. Eso es así. Entonces, yo he insistido mucho siempre en el riesgo de este tipo de sectores y en que, bueno, para invertir aquí hay que saber lo que uno hace, ajustar la exposición al riesgo que se quiera asumir y luego entender lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, y bueno, luego también pensar que esto no es buy and hold, ¿vale? Que aquí hay que coger el beneficio y salir corriendo. Entonces, bueno, para que la gente lo sepa, también porque para mí donde están las oportunidades más bestias es eso, es cuando el mercado zurra todo, porque lo hace indiscriminadamente y estas compañías caen mucho. Entonces ahí hay unas oportunidades, pues lo que os digo, cuando compré esto a 16,7, pues yo creo que la oportunidad era ridícula. Cuando Torm a 11,5, pues una cosa ridícula también, y ya habéis visto, en menos de una semana más 10% o más 12, o no exactamente, pero ahí es donde hay que estar, hay que haber hecho los deberes, hay que conocerse bien las compañías y luego tener estómago y tener también la claridad de decir, oye, a esto le está zurrando el mercado porque sí, porque sigue ganando lo mismo y va a seguir ganando lo mismo. Entonces, oye, tomo mi posición y voy en contra del mercado. Y eso pues es lo que paga, ¿vale? Entonces, sobre todo, oye, lo que les quería transmitir es que está empezando a haber muy buenos fundamentales en este sector también y por lo menos, oye, una idea para el watchlist por si vemos esta semana o la siguiente, volvemos a ver caídas gordas, indiscriminadas, pues es una empresa para tener en cuenta. Por supuesto, esto no es ninguna recomendación de inversión, ¿vale? Simplemente, pues bueno, para que vierais. También quería transmitiros esa parte de no necesariamente fijarse siempre en las mejores flotas, las mejores compañías, sino que puede haber mucho valor en esta otra parte del mercado, ¿vale? Y vamos a hablar del petróleo ahora. Y es que llevamos unas semanas muy convulsas de petróleo. Esto es una putada que lo tengo que grabar hoy porque justo hoy el petróleo estaba subiendo como 3 o 4 dólares. Veremos cuándo habrá USA, pero bueno. Quería transmitiros un poco la diferencia que hay entre el mercado de futuros, que es el precio que estamos viendo todos los días, cómo oscila, y el mercado físico, ¿no? Y una manera de ver esto es ver lo que se llama el spread de 2 meses consecutivos de los futuros, ¿vale? Esto es, si no me equivoco,
septiembre menos octubre o octubre menos noviembre, algo así. La diferencia que hay entre el precio del futuro de uno y de otro. Y veis que está en máximos desde el año pasado con bastante diferencia, y es que esto al final lo que nos muestra es que la curva está muy en backwardation, ¿vale? Quiere decir que se paga una diferencia muy grande por el petróleo hoy, más que el de mañana, ¿vale? $4 es una diferencia bastante grande para solo un mes de diferencia en la entrega. Y esto al final, ¿qué es lo que significa? Pues significa que el mercado físico está bastante apretado, o sea que hay mucha necesidad de petróleo. Y esto ya lo comenté cuando hablé de Product, que esto lo hablé con la directiva de Tor, me parece, o de Hafnia. Bueno, al final lo que quiere decir esto es que la demanda de petróleo sigue estando ahí, sigue bastante fuerte, ¿vale? A pesar de todos los titulares que vemos y tal, sigue bastante fuerte. Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando vemos estas caídas del petróleo, esta subida, incluso puede que la subida de hoy, hay un mercado físico y luego hay un mercado especulativo, ¿vale? Pues hay empresas que se están cubriendo, ¿vale? Están hedgeando la producción, con lo cual eso añade presión vendedora, puede hacer que baje. Y luego hay muchos traders que sin tocar ni un solo barril de petróleo compran y venden muchos futuros, ¿vale? Con lo cual eso puede influenciar en el precio a corto plazo. Pero si nos vamos a ver los fundamentales del petróleo al final, ya lo hemos hablado muchas veces, tenemos inventarios en mínimos, tenemos a la OPEC que no es capaz de ni siquiera cumplir las cuotas, eh, tenemos a Biden yendo a Arabia Saudí a pedir más petróleo, entonces yo creo, personalmente creo que el petróleo va a seguir alto un tiempo, ¿vale? Y yo cuando me digo alto me refiero pues en el rango de los 90 a 100 por barril, que por un lado como consumidor yo la verdad es que prefiero que no pase o que se quede por lo menos esos $100, ¿vale? Porque la verdad es que hace bastante daño y además mi coche consume. Y, y luego, por otro lado, porque no le hace ningún bien, o sea, como inversor en petróleo no nos hace ningún bien cuando el petróleo se acerca a $120, no nos hace ningún bien. Y si os dais cuenta, las empresas de petróleo, cuando el petróleo ya se desmadró, dejaron de subir. ¿Y eso por qué es? Pues porque el mercado tiene miedo de que a partir de un cierto precio de petróleo se empiece a destruir demanda de manera exagerada. Entonces, como inversores en petróleo, lo mejor que nos puede pasar es que se mantenga el rango por encima de $90 y que aguante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque, como os comentaba, la mayoría de empresas petroleras están a un free cash flow yield del 25 o 30%, incluso más, como veíamos en Vermilion. Y, y esto, pues, trimestre tras trimestre, presentando esos resultados y repartiendo dividendos, recomprando acciones o reduciendo deuda, pues al final el mercado es que se va a caer por su propio peso, ¿vale? Entonces, pasamos a hablar de Vermilion. Vermilion, joder, la verdad es que repetir todo esto, pero bueno, vamos a ello. Vermilion, pues es como sabéis, el viernes comenté que había pasado, ya está en la cartera modelo. En mi cartera personal, como os comenté, pasé Panoro a Vermilion y no es porque haya perdido ni un gramo de confianza en Panoro, simplemente porque Vermilion me parece que ahora que ha caído, pues tiene varias cosas que la hacen muy interesante. Sobre todo que se puede jugar con opciones y luego os pondré un ejemplo porque además sus opciones pagan súper bien, entonces me parece muy interesante. Por otro lado, porque tiene más o menos la mitad del free cash flow que viene de gas en Europa, que yo soy muy alcista con el gas en Europa, y luego aparte, además tiene petróleo, ¿no? Pues es una manera de estar expuesto a petróleo, tener el gas en Europa, y luego es una compañía que reparte dividendo, que de momento es ridículo, pero que históricamente siempre está enfocada en el reparto del dividendo al accionista y que ha aprobado un plan de recompras del 10% del flotante, ¿vale? De las acciones que están en circulación. Y además, pues como os decía, es una empresa muy enfocada en el reparto de capital con el accionista, con lo cual esto pues van a estar recomprando acciones activamente y bueno, esto aparte que va a ayudar al precio de la acción, pues oye, al final las métricas por acción las va a mejorar. Esta compañía tiene el 4%, está en manos de la directiva, no es mucho, la verdad, me gustaría que fuera más, pero bueno. Fijaos, ha hecho una adquisición este año
Y fijaos que pro forma, incluyendo esta adquisición, el free cash flow por acción está en $10,9, a casi $11. Y el viernes, ahora os veréis el ejemplo, el viernes estaba cotizando a 19,5 más o menos, o sea que menos de 2 veces free cash flow pro forma, ¿vale? Incluso quitando esta adquisición, el free cash flow está en unos $9 por acción, pues unas 2 veces free cash flow, lo cual, pues bueno, ridículo, salvo que uno piense que el petróleo va a caer mucho. Que yo como no lo pienso, pues me parece que es ridículo, ¿vale? Entonces, bueno, desde 2003 a 2020 habían pagado $40 por acción en dividendos, ¿vale? Ahora reparte 24 céntimos anuales por acción de dividendo, lo cual es bastante poco, pero bueno, tienen mucho margen para mejorar y están comprometidos para mejorarlo según vayan desapalancándose, ¿vale? Si todo sigue así, a finales de 2023 estarán totalmente libres de deuda, ¿vale? La deuda que tienen ahora es manejable y más para estos precios del petróleo. Es verdad que en 2020 yo esta compañía la seguía desde antes del COVID. En el COVID lo pasaron un poquito mal, tuvieron que quitar el dividendo. Pero bueno, ya parece ser que para principios del año que viene van a estar en una posición muy buena con respecto a la deuda. Seguramente vayan incrementando este dividendo. Aquí tenéis, bueno, primero por producción y luego por FFO, que quiere decir Funds from Operations, ¿vale? Que al final pues viene a ser una especie de EBITDA, ¿vale? Para este tipo de compañías, pues como veis, el gas europeo está en el 44%, gas en Norteamérica en el 9% y el resto petróleo. Pues una parte referenciada al West Texas Intermediate y otra al Brent, ¿vale? Como os decía, $8, creía que era 9, bueno, pues $8,5 si no tenemos en cuenta la adquisición, si tenemos en cuenta la adquisición, casi $11 por acción de free cash flow a estos precios del petróleo, ¿vale? Incluso aún, esto cuando se hizo estaban los precios un poco más bajos de lo que están ahora, ¿vale? Entonces, pues, o sea, que esto es bastante aplicable. Entonces, bueno, pues ridículamente barata, salvo que alguien tenga la impresión de que el petróleo se va a ir a $70, que entonces igual está un poquito más caro. Pero vamos, algo ridículo. Y bueno, pues alguien podría decir, oye, ¿por qué está tan barata? Pues algunas empresas, pues como Balco, por ejemplo, Balco es una empresa que está extremadamente barata, pero no tiene muchas reservas. Entonces alguien puede decir, oye, Vermilion es que no tiene reservas. Pues no. Vermilion no solo tiene unas reservas de unos 15 años, sino que las lleva aumentando consistentemente en los últimos 11 años. ¿Vale? Por un lado, vía adquisiciones y por otro lado, vía orgánica. ¿Vale? Con lo cual, es una compañía que es capaz de reemplazar todo lo que extrae, ¿vale? Incluso más, de tal manera que a día de hoy, si no crecieran más, pues tendríamos 15 años de producción, con la producción actual, ¿vale? Pero como os digo, están reemplazando, reponiendo y encima aumentando esta reserva, con lo cual, pues, muchos años de tranquilidad. Y ya por último, pasamos a un ejemplo que os quería poner con acciones, ¿vale? Con opciones de esta compañía, yo una de las cosas que hice fue comprar acciones y vender calls el viernes, ¿vale? Al final, con esta volatilidad, las calls pagan súper bien, ¿no? Entonces, si pues estaba cotizando cuando yo compré a 19,4, ¿vale? Pues vendiendo calls, vendía alguna 20, alguna 22,5, pues si te las quitan, te asegurabas pues más de, ya no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero bueno, entre un 7, no, más, casi un 10% en poco más de un mes te asegurabas, ¿vale? Y oye, pues un 10% en un mes, si te sale relativamente bien, pues oye, no está mal. Lo ideal sería que se quedase justo por debajo de 20, expiraran las calls y siguieses con esa parte de la posición, ¿no? Pero bueno, esto si alguien tiene dudas en otro directo o en otro vídeo, me lo ponéis en el Discord y hago un vídeo con esa estrategia que a mí me gusta bastante, ¿no? Porque tú compras la posición y por todo parte vendes calls en el mismo momento, con lo cual reduces tu precio de entrada y
y bueno, pues si te las quitan te aseguras un beneficio y si no te las quitan, pues tu precio de entrada es mucho más bajo, ¿no? Por ejemplo, parte de lo que hice el viernes pues fue comprar a 19,40 y las calls de 20 pagaban 1,55, las de 22,5 0,80, ¿vale? Pero con el ejemplo de las de 20, pues te pagan 1,55 por opción en el momento, ¿no? Entonces, tu precio de entrada, si la acción cae, son pues menos de 18, ¿vale? 17,85, así de cabeza. Que como veis, o sea, pues teniendo en cuenta el free cash flow, incluso quitando la adquisición, pues es a 2 veces, lo cual es extremadamente barato. Y ¿sabes? Si no te las quitan, baja la acción o se mantiene, pues tú te quedas con ese precio de entrada abajo. Si sube y te las quitan, pues todo esto estoy hablando a un mes de vencimiento. Pues te has hecho el 1,55 por opción más los 60 céntimos por opción, ¿vale? Hasta que llega hasta 20 al strike, pues te haces 2,15, ¿vale? Sobre el capital que tú tienes que poner, que son los 17,85, ¿vale? O sea, calcular en la TAE sería los 2,15 entre 17,85, que ya veis que es más de un 10%, ¿vale? En 35 días o algo así, ¿no? Pues siempre que se presenten este tipo de oportunidades, pues yo creo que aprovecharlas está bien. Fijaos que ahora vamos a ver venta de opciones, que a mí también me parece súper interesante, venta de puts, ¿vale? Que el ejemplo que os traje, pues esta página es Option Profit Calculator, ¿vale? Buscáis Naked Put, ¿vale? Put desnuda, la traducción, ¿vale? Y podéis sacar los datos para venta de opciones put, ¿vale? Entonces, cuando yo lo saqué, esto te da ya mismo el precio, había subido un poco, 19,65, pues bueno, se podía vender la put a 19 de agosto, también lo mismo, 35 días más o menos, por 1,05. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por cada opción, ¿vale? Yo siempre os lo voy a contar por una opción para que sea más simple. Por cada opción que vendías, tú te llevabas 105 dólares, ¿vale? De tal manera que si la acción se mantiene por encima de 17,50, para el vencimiento, pues tú te llevas 105 dólares, lo cual supone una rentabilidad del 6,4%. Que si lo anualizamos, pues viene a ser un 64,7% anualizado, lo cual, como comprenderéis, pues es bastante, bastante interesante, sobre todo porque el precio a partir del cual empezamos a perder dinero es 16,45, que como os decía es totalmente ridículo, salvo que el oil caiga, que oye, puede equivocar, ¿eh? Y en esto hay que tener una cosa clara. Esto hay que verlo de una manera probabilística, ¿vale? Yo cuando tenemos en cuenta esta venta de puts, ¿vale? Fijaos que aquí nos habla, aunque esto es un poco solo estadística, de una probabilidad de beneficio del 75,8%, ¿vale? Entonces, aquí lo que hay que pensar es que este tipo de operaciones, algunas nos va a salir mal. Si nos sale mal, pues nos quedamos las acciones si queremos mantener o las vendemos asumiendo la pérdida en el momento en el que ejecuten, ¿vale? Pero si acertamos la mayoría de las veces, pues vamos a tener una esperanza matemática bastante positiva, ¿vale? No hay que verlo como dinero gratis, aquí hay que tener cuidado porque, claro, esto, como veis, el riesgo que se asume para ganar 105 dólares, pues son 1.645 dólares. Si la empresa se fuese a cero, ¿no? Imaginemos. Aquí hay que tener en cuenta que estamos asumiendo el riesgo de que salga un escándalo, salga un fraude, salga tal, y entonces podríamos perder todo, ¿vale? Pero mientras acertemos la mayoría de las veces, y además, como veis aquí, las probabilidades están a nuestro favor, pues vamos a tener un rendimiento anual muy, muy alto. ¿Vale? Entonces, pues simplemente os quería comentar esto. Maneras, pues como os decía, para mí lo bueno que tienen las empresas que tienen opciones es que me permiten jugar mucho con la posición. ¿Por qué? Porque si a partir de ahora Vermilion baja, puedo venderme puts y recomprar las calls más vendidas, más baratas. Si sube, pues puedo vender calls más arriba por la parte de la posición que no tengo cubierta con calls o no hacer nada. Si,
Si se mantiene y no sube por encima de 20 y de 22,5, pues simplemente me espero a que expiren las calls y ese dinero que me llevo, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha versatilidad ahí y que no tienen otras empresas que no tienen opciones, ¿vale? No significa que no inviertan en empresas que no tienen opciones, pero bueno, más en este tipo de cosas que a mí sí que me gusta intentar sacarles un poco más de jugo, pues es muy interesante. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, siento los problemas técnicos y cualquier duda me la ponéis en Discord. Yo no me voy de vacaciones hasta el viernes, así que os contestaré algo. Luego cuando esté de vacaciones lo tendré más difícil, pero bueno, si hay alguna cosita os la puedo comentar y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.